Me resalta a la mente cómo el hombre se le ha dado responsabilidad, y yo creo que parte de una masculinidad bíblica es entender la importancia de la responsabilidad que Dios nos ha dado. O sea, Dios ha dado responsabilidad al hombre, que en este aspecto de proveer, de liderar, yo creo que podemos ver por Génesis que aún en parte de este cuidar y cultivar no solamente está en el tema del alimento, pero también está en que Dios podía quizás haberle dado nombre a los animales, pero fue una responsabilidad del hombre. Cristo es la esperanza. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida. Cristo es la viña. Separado de Él, nada puedes hacer. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús es mi todo. El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Se acerca el Día de los Padres y este es el tercer día de una nueva serie titulada El hombre cristiano. Estamos viendo cómo la Biblia nos ayuda a entender la masculinidad. La Biblia ofrece mucha orientación sobre el papel de los hombres en el mundo y es esencial comprender este rol para ser padres y esposos que glorifiquen a Dios y bendigan a sus familias. Gracias a Dios por todos los padres que son verdaderos padres, que aman a sus familias, que trabajan duro para proveer y proteger y que se ocupan del bienestar de su familia. Le pedimos a Dios que use cada uno de estos episodios de esta semana para fortalecer tu fe y ayudarte a acercarte más a Cristo, que es el que nos equipa para ser hombres conforme al corazón de Dios. Hoy vamos a escuchar la primera de dos partes de una conversación que tuve con dos pastores cubanos que están sirviendo en Miami, Jesús Ferro y José Luis Martínez Espinosa. Seguimos en Génesis, ahora en el segundo capítulo, donde vemos que Dios le dijo al hombre que tenía una tarea especial en la creación. Aunque este mandato es tanto para los hombres como para las mujeres, tiene un significado importante para este tema de la masculinidad según la palabra de Dios, una masculinidad redimida por Cristo. Si tienes una Biblia, busca Génesis 2 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de entrar en la conversación con nuestros invitados, tenemos cada día de esta semana una participación especial de varios pastores y líderes desde Cuba. Hoy la hermana Jamie de Robainas, de la iglesia Escogidos por Dios en Pinar del Río, comparte acerca de las diferencias entre un esposo y padre cristiano y uno inconverso. Hola, yo soy Jamie de Robainas, desde Pinar del Río, Cuba, para el Faro de Redención. Y hoy quiero compartir con ustedes acerca de las diferencias entre un esposo cristiano y un esposo que no lo es, o sea, un esposo inconverso. Bueno, pienso que la primera diferencia más importante entre un esposo cristiano y un esposo inconverso es la presencia de Cristo en sus vidas, en el sentido de que sabemos que un esposo cristiano pues está en Cristo, Cristo vive en él y por supuesto no sucede lo mismo en el caso de un esposo que no está en el Señor. Esto marcará realmente toda la diferencia en la manera de ser y de hacer de un esposo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque un esposo inconverso puede que no sea un mal esposo, o sea, según lo que se conoce, ¿no? Socialmente, puede que sea fiel a su esposa, incluso, por ejemplo, puede que sea un esposo muy preocupado por sus hijos, que se esfuerce duro en su trabajo y que sea muy responsable en cuanto a proveer para su familia, pero las motivaciones de su corazón no van a estar orientadas en hacer estas cosas para la gloria del Señor y de acuerdo a su palabra. O sea, él podrá recibir una conducta, o sea, mejor dicho, él podrá exhibir una conducta moralmente aceptable, pero carente de vida espiritual. O sea, serán solamente buenas obras, pero que no pueden ganar la aprobación del Señor separadas de Cristo.
Ahora, un esposo cristiano debe mostrar en realidad en su vida como creyente todas estas buenas obras también, pero la diferencia es que esas obras serán el resultado de la obra que Cristo en primer lugar hace en él para que él pueda ahora andar entonces en las obras que Dios le había preparado de antemano, para que las pueda ahora llevar a cabo en Cristo también. Ahora, estas obras del esposo cristiano son obras que sí agradan al Señor, que sí le glorifican, porque están en Cristo y están dando evidencia de una fe viva donde la fe es la raíz y la obediencia va a ser el fruto de esa fe en Cristo. Teniendo en cuenta esto, podemos ver entonces otras diferencias que como que se desprenden de este aspecto central, y es que un esposo cristiano va a buscar hacer la voluntad del Señor en cuanto a su rol como esposo dentro del matrimonio, de acuerdo a cómo el Señor lo ha diseñado. O sea, un esposo cristiano debe desear exhibir una masculinidad y una paternidad que sean bíblicas. Y esto implica que él va a buscar asumir su liderazgo y la autoridad que Dios le ha dado como cabeza del hogar y de su esposa. Debe ser un esposo que ame sacrificialmente como Cristo a la iglesia, a su esposa, que la trate como un vaso más frágil, como dice la palabra, que la trate como a su propio cuerpo. Y en cuanto a sus hijos, él debe instruirlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Ahora, un esposo cristiano debe entender además que el matrimonio no se trata en primer lugar ni de él ni de su esposa. En realidad, el matrimonio se trata de una historia mucho más grande que apunta a la gloriosa relación de Cristo con su iglesia. Debido a todo lo anterior que he mencionado hasta este momento, vemos diferencias significativas entonces entre un esposo cristiano, como decíamos, y un esposo inconverso. Pues un esposo que no está en Cristo, como es natural, debido a su pecado y a la separación del Señor, va a buscar hacer su propia voluntad. O sea, va a prevalecer el egoísmo, el orgullo en su matrimonio y en su familia. No se va a poder establecer un liderazgo bíblico como el Señor le agrada. No va a haber un amor sacrificial por su esposa, ni una instrucción piadosa de sus hijos en los caminos del Señor. Y en estos casos, estos esposos delegan su autoridad o buscan imponerla por la fuerza, usando muchas veces la violencia. Además, no hay un entendimiento correcto del matrimonio que honra a Dios como un pacto sagrado y de por vida, sino que el divorcio es una opción presente y posible en cualquier momento si las cosas no marchan como ellos esperaban. Ahora, por supuesto, un esposo cristiano no es tampoco un esposo perfecto, no es esto lo que estamos queriendo decir. Y un esposo cristiano tendrá que luchar continuamente con su pecado también, pero Cristo en él lo va a ir santificando a través de su palabra y por la presencia de su Espíritu para que pueda reflejarlo a él a través de su llamado como esposo. Gracias, hermana. Es la presencia de Cristo que marca una gran diferencia en los esposos y padres. Con la fe en Cristo como la raíz y la obediencia como fruto hay bendición. El amor sacrificial y la instrucción espiritual en su familia nos deben caracterizar para reflejar el amor de Cristo por su esposa, que es la iglesia, y el amor de Dios Padre por sus hijos. Si por cierto es una lucha constante contra el pecado en nosotros, contamos con la ayuda del Espíritu de Dios y su palabra. Amén. Vamos ahora a la conversación con nuestros invitados especiales. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Pues mis hermanos, estamos todavía hablando acerca de la hombría. De hecho, es solo el segundo día. Ayer estuvimos hablando acerca del hombre que fue creado a la imagen de Dios y la importante relación entre ese concepto y esa realidad y lo que Dios nos ha llamado a hacer y hacer
como hombres. Pero hoy vamos a seguir hablando de este tema. Y para seguir hablando de la hombría, tengo conmigo a dos hermanos apreciados. Tenemos al pastor José Luis Martínez de la iglesia Camino de Vida en la ciudad de Miami, Florida. Y también a uno que ha participado con nosotros en el Faro antes, el pastor... el hermano Jesús Ferro. Él es un futuro plantador de iglesia, de la iglesia Fuente de Vida que va a ser en la ciudad de Miami Springs. Así que bienvenidos al programa. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Amén. Una amén. bendición poder estar contigo hoy también, hermano. Gracias. Este tema de la hombría, de la masculinidad, es un tema tan importante. Y ya hemos hablado un poco acerca de esto, pero como para comenzar a hablar de esto con ustedes, estamos viviendo en unos tiempos en que el concepto de lo que es un hombre está bajo ataque. Se habla de la masculinidad tóxica. Es la idea de que todos los problemas de la sociedad son la culpa de los hombres, del género masculino. Y nosotros como creyentes tenemos otra idea acerca de lo que es el hombre, pero creemos que no es solo una cuestión de ejercer lo que es natural para el hombre como ser humano. No es solo una cuestión del machismo, o otra vez lo que viene natural para nosotros, que es a veces sí es batallar, a veces sí es ser fuertes y agresivos. Eso sí es parte de lo que es natural para muchos hombres, pero creemos que la respuesta está en la palabra de Dios. Y yo quiero que hablemos acerca de esto hoy, y vamos a comenzar, y yo voy a plantar la idea y después ustedes la pueden discutir conmigo, pero en Génesis, donde se encuentra el texto sobre la creación del hombre, como vimos ayer, creados a la imagen y la semejanza de Dios, pero en el capítulo 2 vemos cuando Dios ha creado a Adán y todavía no ha creado a Eva. Y dice, entonces vemos en el capítulo 2, versículo 15, dice que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y yo lo que quiero presentar, y esto no es idea mía, hay personas que han escrito acerca de esto antes y me imagino que no va a ser el primer mensaje o el primer sermón que escuchen acerca de estas ideas, pero ha presentado que aquí tenemos algo que parece un mandato para el hombre. La idea de que el hombre está llamado a cultivar y a cuidar. ¿Qué les parece ese concepto? ¿Creen que pueda reflejar algo de lo que es la tarea masculina? Sí, yo creo que en primer lugar me resalta a la mente cómo el hombre se le ha dado responsabilidad. Y yo creo que parte de una masculinidad bíblica es entender la importancia de la responsabilidad que Dios nos ha dado. O sea, Dios ha dado responsabilidad al hombre, que en este aspecto de proveer, de liderar, yo creo que podemos ver por Génesis que aún en parte de este cuidar y cultivar no solamente está en el tema del alimento, pero también está en que Dios podía quizás haberle dado nombre a los animales, pero fue una responsabilidad del hombre. Entonces es parte de el tema de la masculinidad, está ligado a cómo ser propio a la responsabilidad que Dios nos ha dado. Eso tiene que ver con proveedor, tiene que ver con trabajar, tiene que ver con cumplir con los mandatos que se nos ha dado, ¿no? Obviamente alrededor del evangelio. Sí, sin duda. Dios le ha dado una responsabilidad al hombre desde el mismo comienzo. Son muy interesantes estas dos palabras, ¿no? que aquí vemos en las escrituras, ¿no? Cultivar y cuidar. Cultivar viene de trabajar. Sí. Así, precisamente es el origen, ¿no? La raíz de esa palabra en el idioma original incluso es trabajar. Y Dios le dio la responsabilidad al hombre de que trabajara. El hombre es responsable, proveedor. El hombre tenía el altísimo honor
porque para mí es un altísimo honor de ser el responsable, de hecho es el hombre, el responsable de proveer para la familia, pero no solamente de proveer, de trabajar para proveer, sino también de cuidar. Y es muy interesante todavía más el origen de esa palabra que usa el Génesis, porque el origen de esa palabra es cercar alrededor. Cercar alrededor. El hombre es responsable también de proteger a su familia. Tremendo. Y no solamente a su familia, primariamente a su familia, pero el hombre es responsable también de proteger todo lo que está alrededor. Yo también estoy de acuerdo. Hoy el feminismo ha echado todas las cargas de los males del mundo al hombre, sin darse cuenta que al hombre fue quien se le dio la responsabilidad de proteger, de proveer y de cuidar. Así que el hombre trabaja. Esa es una idea tan importante, ¿verdad? Porque hay personas que prefieren estar cómodos, que siempre están buscando la manera más fácil y con menos esfuerzo de lograr algo. Y hay hombres que si se les da el dinero, si se les da la oportunidad, no hacen nada. Pero el carácter de un hombre bíblico, un hombre que es masculino según los conceptos bíblicos, es que entiende su responsabilidad de trabajar. El hombre trabaja. Y quizás eso es algo que debemos entonces subrayar ahora en nuestras mentes, ¿verdad? El hombre trabaja. Un hombre verdadero entiende que Dios lo llamó para trabajar. Y de hecho, voy a hacer una pregunta. Ahora, no hay personas por ahí que ustedes quizás como pastores han oído a alguien decir esto, pero el trabajo es una maldición. Yo no estoy de acuerdo. Para nada. ¿De dónde viene esa idea, pastor? Yo creo que esa idea, y la he escuchado en varias ocasiones también, incluso en círculos teológicos, digamos, para mí equivocado. Porque como de alguna manera Dios puso al hombre en el jardín del Edén, y todo el hombre lo tenía a la mano. Después del pecado, entonces es que el hombre tiene que trabajar con el sudor de la frente. Pero yo creo que a partir de ahí ya Dios convirtió el trabajo en una bendición, porque a partir del trabajo entonces es que el hombre puede precisamente ser el proveedor para su familia. A partir del trabajo es que el hombre entonces puede cuidar, puede proteger, puede vallar su casa y su familia. Es a partir del trabajo. Pablo es claro en la carta de los Tesalonicenses cuando dijo: el que no trabaje, no coma. Que no coma. Y si el hombre es responsable de eso, entonces de alguna manera yo lo siento así. Mira, si yo no trabajo, no voy a comer yo, pero tampoco va a comer mi familia. Y con esto no estoy menospreciando a mi esposa, que es una mujer excelente, como estoy convencido las esposas de nosotros. Para nada la estoy menospreciando. De hecho, mi esposa trabaja y ella aporta también para el sostenimiento de nuestra familia. Pero yo soy el responsable. A mí es a quien Dios me va a pedir cuenta acerca de la protección, el cuidado de mi familia. Y para nada creo que es tóxico. Y la sociedad lo que ha querido hacer, sobre todo el feminismo, está la feminista radical que hay en este tiempo, ha querido feminizar al hombre, ha querido quitarle los atributos del hombre, convertirlo prácticamente en una mujer. Sí. Y yo creo que eso es muy perjudicial para la sociedad, sí. Pero muy perjudicial. Fatal. Incluso para el no creyente. Eso es fatal. Sí, yo creo que también parte de este aspecto de la masculinidad es al menos yo veo el tema de cómo Dios habla del reposo en el último día. Yo lo veo como una oportunidad que Dios tuvo un representante en la tierra que gobernara sobre la creación. Entonces yo lo veo como una responsabilidad que se le había dado a Adán, específicamente de liderar la creación de Dios y cómo él tenía que ocupar ese rol de gobernante, o sea, representante de Dios en la tierra. Y es parte también de este tema del trabajo, ¿no? El hecho del liderazgo, de liderar a través del trabajo, porque no solamente somos líderes o no solamente somos masculinos que Dios nos ha creado en el tema de proveer a nuestros hogares, sino también cómo lideramos. Y es un trabajo también, es un trabajo que se nos ha dado, ¿no? Proveer económicamente, espiritualmente a nuestra familia, pero también liderar. O sea, mi esposa no va a estar preocupada
por si el techo tiene una rotura o si el aire acondicionado no funciona. O sea, esa no es su responsabilidad. Yo soy el que estoy liderando a través de ese trabajo, o botar la basura, o hacer trabajo en ese aspecto, quizás de fuerza también, que mi esposa no lo haría. Pero es una manera también de trabajar en el hogar y ser masculinos también. Es simplemente liderar a nuestras familias. Yo creo, Ferro, que tú diste una palabra clave: liderar, porque incluso mañana yo puedo tener un accidente y ser mi esposa la que tenga que tapar una gotera o botar la basura, evidentemente, pero aún el liderazgo es mi responsabilidad, y yo creo que eso es fundamental. Tremendo. Así que estamos diciendo que el hombre trabaja para proveer, pero trabaja también para ser líder, trabaja para mostrar lo que es necesario. Quizás no es que él lo invente todo o él decida todo, pero él es el que es responsable para dirigir su iglesia. Para dirigir su hogar. Amén. Ahora, ¿y qué en la relación de padre? ¿Cómo es que el hombre trabaja esa relación como padre? Es hermosísimo. Y yo diría no, estoy completamente convencido. Tengo 2 niños, uno que va a cumplir 19 años ya y el otro 13, y para mí ha sido la mayor privilegio, pero a la misma vez la mayor responsabilidad que Dios me ha dado. De hecho, siempre digo lo mismo: para mí mi mayor éxito en la vida sería ver a mis hijos con familias cristianas sólidas, amando y sirviendo al Señor. Ese es mi meta. Lo otro que pasa en mi vida, bueno, ya veré. Y si el Señor me lo permite, otras cosas, perfecto, pero ahí es donde yo quisiera precisamente, esa es la manera en la que yo quisiera ver a mis hijos. Y es una responsabilidad realmente ser padre, pero uno tiene que ser líder también de sus hijos. Uno tiene que ser guía de sus hijos. No podemos, hoy en día hay una psicología, una crianza responsable, no sé, hay muchos nombres que se le han dado a este tipo de cosas que hoy se enseñan, pero uno tiene que ser hombre por sobre todas las cosas. Tus hijos te tienen que ver hombre, te tienen que ver líder, te tienen que ver guía, te tienen que ver protector, te tienen que ver que tú los estás cuidando, tienen que ver que tú los estás guiando. Pueden verte amigo en ocasiones también, pero no pueden verte solamente como amigo, como el amigo de la escuela. Tienen que verte como eso, como el hombre guía, líder que está dirigiendo el hogar hacia un lugar seguro, que está protegiendo el hogar de agentes externos. Yo lo veo de esa manera. Y para mí es un privilegio hacerlo. Creo que una palabra clave que mencionaste ahí es la palabra seguridad. Cuando un hombre se levanta y hace lo que un hombre hace, la familia se siente segura, ¿no es cierto? Así es, completamente. La esposa se siente segura, los hijos se sienten seguros. Es más, los amigos de tus hijos se van a sentir seguros cuando están en tu casa, ¿no es cierto? Y es interesante, nunca una mujer se siente más segura que cuando sabe que tiene un hombre al lado que la está liderando. Y eso, hoy en día, yo creo que esto levanta más ronchas que nada en el feminismo. Sí. Pero las mismas feministas, me imagino que cuando estén durmiendo, ya cuando pongan su cabeza en la almohada, ellas también desearían un hombre al lado que las lidere, que las cuide y que las proteja. Con estas palabras, que tal vez para algunos suenen fuertes y controversiales, vamos a pausar nuestra conversación hasta mañana, cuando escucharemos el resto. Por ahora, te recuerdo que Dios nos ha dado una responsabilidad especial a los hombres, y esto es en realidad conforme a la ley de Dios. En su pacto original con el hombre, Dios nos dio la tarea de trabajar, de cultivar. De hecho, hay muchos hombres que no son creyentes, que trabajan y cultivan sus familias, que son proveedores, protectores y hacen que sus familias se sientan seguros. Sin embargo, las demandas de ser hombres fuertes y protectores que lideran nos pueden dejar sintiendo que jamás podremos hacer todo esto bien. Incluso los que parecen que lo hacen bien, si son honestos, saben que les falta mucho y hay pecado oculto en todo hombre. Y hay muchos que cargan el peso de haber fallado en todo esto.
La verdad es que solo un hombre vivió esa vida perfectamente y su nombre es Jesús, el hombre perfecto, el segundo Adán. Jesús hizo lo que jamás habríamos podido hacer y entregó esa vida perfecta en la cruz en nuestro lugar, en tu lugar. Murió por nuestra agresividad, por nuestra violencia, por nuestra pasividad y debilidad, por lo que brota naturalmente de nuestra masculinidad caída. En fin, murió por tu pecado. No hay hombre que sea libre del pecado si no viene a Cristo. Que la conversación de hoy te anime a ser el hombre que no has sido. Pero si te sientes insuficiente para esto, es porque lo eres. Si eres creyente, mira a Cristo y confiésale tu pecado. Descansa en su perdón y levántate para obedecer a Dios, mirando a Cristo y descansando en el poder de su Espíritu. Pero si no eres creyente, mi hermano, necesitas primero un Salvador que te perdone y te dé un corazón nuevo. El creyente no vive así porque sea suficiente, sino porque Dios transforma nuestros deseos y nos mueve a la gratitud y a la obediencia. El creyente por agradecimiento se ejerce por vivir conforme a la palabra de Dios. Su palabra te asegura que Dios quiere hacer esto en ti también, hermano, y es poderoso para hacerlo si puedes creer. Así que créelo. Amén. Oremos. Padre, tú nos has llamado a trabajar. Nos has llamado a ejercernos en esta tarea masculina, Señor, de ser hombres que cuidan y protegen a nuestras familias. Señor, de ser líderes. Y Padre, es difícil. Muchos reconocemos, Señor, que te hemos fallado y pedimos tu perdón. Pero Padre, te damos gracias porque tú ofreces libremente ese perdón por medio de la sangre de Cristo. Y Padre, para el que está escuchando ahora que todavía no ha creído en Cristo, dale hoy la fe para mirar a Jesucristo crucificado como el que lo perdona de sus pecados, a Jesucristo resucitado como el que tiene el poder para darle vida de resurrección con poder para llevar a cabo estas cosas. Señor, y otra vez reconocemos que aun cuando te fallamos, tú eres bueno y eres fiel para perdonarnos. Así que hoy, Señor, glorifícate en cada una de nuestras vidas por medio de Cristo Jesús. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Hombre Cristiano, el Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.